Aquí una guitarra puede estar muy bien acabada de mueble, tener buenos acabados, pero hay que entender la funcionalidad entera del instrumento. Más estrecho y más delgado, hasta medio milímetro en las aletas del puente, atraviesa toda su longitud y es más estrecho que el propio puente también, no es más ancho que el puente. ¿Qué se busca con varetas rectas bajo puente muy sutil? Pues no intentar dar tanta rigidez. Equivocarse en él, sobre todo. Definir un camino en el que equivocarse. Esa es mi definición. Como tú puedas dar fe, también tú probaste mi primera guitarra, que ya no está aquí entre nosotros. Bueno, la primera modelo serio que yo pensé que digo, bueno, esto va a ser una guitarra que está bien, porque para mí tenía sonido, tenía sustain, sobre todo tenía sustain, pero faltaba una habitación por descubrir de lo que era un sonido sensible. Claramente, gracias a que tú me diste consejos de, oye, pues tendrías que probar mis Santos también, tendrías que sentir a ver cómo suena una guitarra histórica, porque nunca había tenido ningún tipo de referencia realmente hasta una guitarra histórica anterior. Es difícil porque son guitarras costosas, es difícil porque tienes que dar con alguien que le haga justicia al instrumento también y que lo entienda, que sea un enamorado de la guitarra en ese plano, de la guitarra histórica, y la haya encandilado, cautivado bastante como para tenerla en su eje principal de sonido. Y gracias a esa idea de poder acercarme a ella, todo cambió. Me di cuenta realmente que el instrumento que tenía construyendo en mi mente, mi idea de sonido, no era la que quería. Entonces fue una confrontación un poco porque aislado había conseguido hacer algo que pensaba que me gustaba, pero luego desmitifiqué. Conseguí darme cuenta que realmente era un pensamiento instaurado. No me gustaba tanto, por así decirlo. De construir las cosas para volver a construirlas siempre es un filón para tener en cuenta, no obsesivamente. Me encandiló. Sencillamente no entendía la sensibilidad que tenía esa guitarra. Tal vez no... Siempre venía más con las cosas más notorias que se puede apreciar una guitarra: volumen, sustain, incluso proyección. No llegamos los guitarreros a tener mucha precisión de lo que es, no vamos a auditorios para entenderlo, no vamos... Lo habrá que sí, todos, pero sobre todo lo que en el taller uno llega a entender bien es volumen, sustain, y cuando te juntas de músicos que tienen ya un entendimiento más cercano al instrumento, puedes contemplar esa nueva virtud que es matices de color, sonidos cercanos a boca, sonidos cercanos a puente, dinámica de la guitarra con volúmenes bajos y volúmenes altos. Son cosas que realmente hay que ir diseccionándolas una a una e ir incorporándolas a la mente del guitarrero, porque no sabe qué tiene que tocar siempre para provocar un efecto. A veces dentro de la guitarra ocurren pequeños efectos mariposa o atractores de Lorentz, ¿no? De físico, que una pequeña variable puede desencadenar algunos movimientos mayores y tocando algo pequeño puedes tocar algo grande. Por eso hay que rodearse siempre de gente que haya conseguido generar un sonido desde la sensibilidad en la guitarra. La sensibilidad, si lo buscamos en opuesto a la no sensibilidad, que sería tocar muy fuerte con un volumen majestuoso que llene a sala, son divergentes en un plano. A veces se ha buscado, cada uno en su carrera trata de hacer una personalidad de este oficio. Yo no concibo que haya un camino mejor ni peor, ni mucho menos, sencillamente una manera de cocinar, por así decirlo, una manera de entender los ingredientes o de entender la madera y generar una personalidad realmente. Sobre todo si tienes personalidad porque tomas decisiones de lo que te va gustando y lo que no, al final era un conjunto de ideas, pero hay un poco de yo en ese conjunto. Probar guitarra, rodearse de músicos, liman y pulen, al final ese criterio personal que depende de uno para ver cómo se evoluciona el sonido. Al final, como decía, un diamante no se puede pulir sin fricción y hace falta bastante pulimento de personas para conseguir hacer brillar a uno mismo en este oficio. No concibo que uno solo genuinamente llegue a... es que es complicado decir, a un sonido que le pertenezca solo a él.
no sé, sin referencia de repertorio, de música. Claramente hay piezas que en guitarra se ven retroalimentadas y en otras guitarras se pueden ver un poquito más mermadas. Eso es una cuestión también para hablar siempre de qué tipo de repertorio te gusta a ti en tu música, para ver qué tipo de instrumento también uno escoge, si es algo más interpretaciones modernas de piezas más antiguas o buscar algo que sea más un repertorio, pues Llobet, Tárrega, pero que obviamente no está tocado en una torre, pero inspirarse un poco en los ecos que hizo ese movimiento de sonido. Los tiempos cambian y no hacemos nada exactamente igual. Encontrar la inspiración en lo sencillo, porque uso mucho como recurso esa frase de Leonardo da Vinci de que la simplificación es la mayor de las complejidades, al final, porque saca un poco de humildad en tu yo, de cómo de genuinas son tus ideas, cómo de genuino es que lo que piensa, pues bueno, si nos ponemos entre todos los guitarreros también y cuestionamos, dialogamos, retroalimentamos este oficio, las personas lo hacemos grande, sin duda siempre. Este oficio es grande per se, en sí mismo, y cuando se rodea de gente, músicos, guitarreros, gente con la sensibilidad que no sea uno u el otro, artistas para también valorar esto, es cuando ya se lleva hacia su máximo exponente realmente, porque unifica todas las virtudes que comprende este oficio, que ya de por sí es bonito, pero más bonito es cuando veo a un músico expresarse a través de estas maderas y de este tiempo aquí meditativo, cada uno en su taller, buscando ese sonido, esta persona también. Uno escucha un músico y escucha una personalidad, pues también hay que escuchar una personalidad de un guitarrero. Y intenté ser crítico con lo que uno va construyendo en la mente, cuestionárselo. ¿Me gusta esto porque me gusta o me gusta porque tal vez me lo han dicho que me gusta? ¿O cómo contrasto si me gusta? Son sutilezas, pero al final solo la duda es buena para entender el avance. Si te quedas un poquito cómodo constantemente con lo que haces y crees que ya has encontrado la receta perfecta para hacer la guitarra, pues yo creo que uno está lejos de hacer esa afirmación. Si haces esa afirmación, igual estás bastante lejos de... Es muy complicado la receta. La receta de la guitarra es una persona y a la vez es la gente que lo rodea, siempre. Pues a nivel histórico, esta guitarra ha nacido inspirada en una plantilla de Arcángel Fernández. Fue alumno de Marcelo Barbero y realmente es una plantilla más ancha. La usaba según el modelo para flamenco, pero yo he intentado buscar este tipo de forma en la que la cadera se ensancha un poquito más y la zona es más redondeada arriba y no tan plana, estilo Hauser. Me parecen más bellas la armonía de las curvas, hablando plenamente estético de lo como es la plantilla. Luego podemos entrar en detalle de cómo puede influir un poquito, que influye la caja para resonancia, la escala 655 también, cómo cae el puente respecto a la plantilla. Son variables que también influyen, pero lo que es la silueta, la forma, me gusta bastante. Las curvas son armónicas, sobre todo esto, que se cierre curva aquí, cintura. No sé, siempre se han hecho muchas alusiones con las curvas de la mujer y la guitarra, no vamos a entrar en ese tema, pero me gusta al verla. Es algo contemplativo la forma. Y a nivel de sonido, la caja sí que también me he dado cuenta que me gusta más, un poquito más grande. Me gusta la caja un poquito más grande, no una caja tipo Hauser tanto como antes sí tal vez me gustaba la guitarra chica. Pero en tema de ergonomía también Francisco me hizo un inciso de que cuando se tocan muchas horas, si vienes del mundo del flamenco, la caja ancha deja caer mejor el hombro y da ergonomía a la hora de tocar. Francisco Jiménez, hombre, ¿de qué nos vamos a referir? De San Francisco de Asís. Siempre escucha, siempre responde, no se puede decir. Es genuina pasión y genuino pensamiento por la guitarra, pensamiento profundo. Francisco Jiménez, pues un guitarrero un gran amigo mío, primero gran amigo y luego podría considerarlo, y él lo es, mi maestro respecto a la nueva interpretación del instrumento más tradicional. Él hizo un inciso de que le prestara más atención a que una guitarra puede estar muy bien acabada de mueble, tener buenos acabados, pero hay que entender
la funcionalidad entera del instrumento. Que sea instrumento y que no sea solo mueble. Y a veces nos volvemos un poquito relamistas, obsesivos con que el mueble esté perfecto. Y en verdad lo que más funciona es que la guitarra esté bien y suene bien. El mueble es todo, claro. Ya si tienes la habilidad de hacer una guitarra de acabados geniales y tal, curiosamente no puede estar a veces correlado con el sonido y con la interpretación de la funcionalidad de la guitarra. Y era algo que yo no tenía tan claro. Justo antes hemos estado hablando, Alberto, y una conversación que hemos tenido hoy en el grupo de las guitarras de Madrid con respecto a las guitarras de Granada, en un punto de cómo la ergonomía o cómo ha ido modelando las guitarras que han sido más cómodas, el repertorio o los guitarristas de flamenco, cómo se han visto más. Claramente influye al final. Las horas que he hecho un músico detrás de un instrumento son impensables. Hay que preguntarle mucho al músico y sobre todo contrastar con otros músicos para entender una ergonomía ponderada, por así decirlo. Los músicos se tiran muchos años aprendiendo con ciertas maneras, con sus mangos, con su guitarra. Hay que escuchar a un conjunto de músicos y hacer una interpretación que los abrace a todos, por así decirlo, que no trate de disociar los gustos de uno con los de otro, ves que hay en común, ves cuánto gusto es gusto y cuánto de verdad hay que buscar una guitarra que sea el mango cómodo en toda su forma. Intentar unificarlo, por así decirlo, los músicos, sus criterios personales de ergonomía y a la vez el guitarrero, cómo lo interpreta. A mí me parece un ejercicio que todos tenemos que hacer, todos los guitarreros, y profundizar mucho, rodearnos de músicos. Sobre el mango, he intentado, tras varios modelos, ir refinándolo, porque el mango es una esquina difícil de entender, digamos, es una fusión entre ergonomía y gusto un poco por el músico. Entonces, el mango hay que rodearse de músicos que nos limen cómo debe de ser la forma. Y fijarnos en guitarras históricas para hacer plantillas y gracias a ello intentar entenderlo un poquito mejor, lo que es la ergonomía. He intentado que sí que haya un cambio fuerte de grosores de aquí a aquí, como la gran mayoría de guitarras tienen. Luego una prolongación suave de la entrada del tacón hacia aquí, que se prolonga más un poquito hasta aquí, pero también intentar que luego sea la guitarra cómoda en esta forma de tocar los tostes más altos, realmente. Luego también aquí he buscado que no tenga el típico escalón que suelen tener algunos. No, típico no, porque las guitarras antiguas no lo tenían, pero más modernamente se empezó a poner de moda hacer esto con un pequeño escalón. Está fusionado, está blendas, como dirían, dentro del mango. Me gusta más, me parece un poquito más ergonómico si estás buscando que no encuentres aquí el resalto, pero bueno, eso realmente volvemos a esa dualidad: músico, ergonomía y criterio personal. Buscáis un triángulo que funcione realmente. Y siempre sigo en desarrollo con el mango, sigo buscando un diseño que yo creo que nunca voy a terminar del todo al 100%, pero vamos buscando algo que se vaya puliendo cada vez más con lo que digan los músicos y cada vez más y cada vez más. Ellos son los que tienen mucha palabra con el mango, sin duda. La madera ha sido un cedreado de rata, un cedro del Líbano, cedro de Brasil, la especie más común, pero curiosamente no tenía flameado y ahora trabajando ha salido un poquito de efecto que se puede ver. Son pequeños regalos que tiene un guitarrero de vez en cuando, ¿no? También hay desgracias, ¿no? La tapa que luego no define qué es la que quieres y bueno, la compraste y acaba valiendo para refuerzo. Eso es importante también, desechar algo que en un momento con tu criterio pudiste pensar que era realmente bueno y luego con el paso del tiempo lo vuelves a juzgar, tienes más experiencia, sabiduría, y descartarlo es un hecho de humildad hacia uno mismo también, ¿no? Hay que saber mirarse que se va hacia adelante en esa manera. Entonces, la tapa es bastante fina. En esta guitarra hemos hecho también la típica distinción de dejar los lados más finos en toda la tapa, en torno a 1,9, 1,8. Está bastante fina. En el centro sí hemos podido, como siempre, dejamos un poquito más en la zona del puente para que tenga más masa y actúe más de oscilador en ese plano, unos 2,3.
También digo, no es algo estrictamente métrico. Me gusta mucho sentir cómo flexa entre las manos y usar la comparativa del calibre para ver qué me dice mi sensación. Me quedo mucho con la sensación y contrasto con el número. El número es importante, pero no busco el número. Contrasto con el número y lleno luego en el diario, apunto lo que me ha dicho un poco la sensación, de flexiones, de... Es una ecuación entre qué te dice tu cuerpo un poco y tu mente y a la vez los valores métricos, que nunca hay que dejar de lado porque es lo que hace que sea un poquito más conciso lo que es las guitarras que hacemos. Si tomamos notas de los espesores, es importante. Las varetas son 5 varetas, bastante paralelas, con cierre de abanico. ¿Qué consigo con las varetas paralelas? Bueno, también tiene bajo puente, un bajo puente muy finito de 1 milímetro por ahí, que se vuelve más estrecho y más delgado hasta medio milímetro en las aletas del puente. Atraviesa toda su longitud y es más estrecho que el propio puente también, no es más ancho que el puente. ¿Qué se busca con varetas rectas, bajo puente muy sutil? Pues no intentar dar tanta rigidez a la tapa desde mi perspectiva. A la vez se tiene que entender en la ecuación de flexibilidad de la tapa, de esta tapa en concreto, y de estas varetas. Si se entiende que te gusta hacia dónde va un poco, porque es un poquito difícil de explicar. Al final, tomas decisiones, pero también en cuanto a tu persona y en cuanto a lo que crees que va a funcionar. Una idea que vamos desarrollando ahí. La roseta es una inspiración de una Santos. Una Santos, exactamente el año no me acuerdo, era antigua, de 30 y... Exactamente no me acuerdo del año, pero es un motivo de ola, precioso, que me encanta. Y me gusta mucho en concreto que no se ve muy blanca la roseta. En este caso, uno de los dos motivos es verde, verde militar, y otro es rosa palo, que al efecto del barniz, que tiene un poquito de tinta el barniz, se acaba viendo, para mi gusto, muy elegante porque no destaca tanto el blanco, tiene la luz exacta. Y a la vez no he puesto mucha chapa negra para intentar hacer lo que es el efecto de oscuridad. Es todo bubinga y palo santo las que estoy haciendo las siguientes, para intentar pues, que haya una fusión de tonos, de color, entre puente, pala y aro. Me gusta más, la guitarra realmente no tiene tanto negro, solo el ébano. Entonces buscar un poquito como un traje, que se vea bonito. También los espesores, buscar variaciones de espesores entre las chapas que la componen, desde los 0,5, 0,3, 0,7 algunas. Eso al final consigue que tenga como más... Es difícilmente expresable, es inefable, pero que tenga un poquito más de fluir. Se te van los ojos más buscando también unas líneas, diferencias de espesores. Me gusta bastante el hecho de jugar con eso, para no hacer que sea muy lineal a la vista. Como que te induce a seguir mirando más. Sobre la cabeza, si nos vamos lo mecánicamente estructural, tiene un ángulo de unos 15 grados, 16 algunas lo hago un poquito, pero que varía entre esos dos. No me he ido muy al extremo como otra guitarra histórica, Santos o Barbero, que son 19, porque claro, también hay que entender que es una ecuación conjunta. El ángulo que damos en la pala, con el ángulo de ruptura del puente también, y con la flexibilidad de la tapa, fluctúan entre ellas, danzan, por así decirlo, juntas, y hay que entender cómo se llevan entre ellas. Entonces, prefiero dejar constante una de estas variables, que va a ser un ángulo de pala entre unos 16, y el puente también, e intentar centrarnos sobre todo en la flexibilidad de la tapa, para ver cómo fluctúa con la sensación de tensión del músico, porque claramente es algo un poquito, es medible, pero no tenemos la capacidad de medir la tensión real que siente el músico cuando está tocando. Sí podemos entender la tensión en Newton de la afinación de la nota, porque se puede sacar con la elasticidad de la cuerda, todo eso, pero cuando el músico habla ahí y te dice una perspectiva de sensación, hay que escucharla e intentar comprender cómo funciona. Y es una esquina pues, en desarrollo siempre, yo creo, buscando lo máximo de que no se echan muchas horas, los músicos tocan muchas horas los instrumentos. Hay que entender eso como uno de los pilares de la guitarra. La tensión, la ergonomía, la comodidad, más allá de que todo esté bonito, bello y sea funcional, es lo importante, la funcionalidad.
El diseño ocurrió, se podría decir como por azar, pero sin azar, ¿no? Realmente estaba muy... Estaba un poco agobiado buscando un diseño personal y veía, sentía que rehacía mucho lo que ya había visto, cambiaba un poquito de radios, pero al final siempre se basaba en los grandes diseños que me habían gustado. Entonces, si iba un poco por Federer, me gustaba por ahí. Si me gustaba por Fleta, también. Entonces, digamos que un arrebato un día, pues estaba haciendo una cabeza y cogí un boli y lo hice como a mano. Hice un lado con el lápiz, lo tallé entero y me gustó, se vio bonito y claro, tenía que hacer el otro lado igual simétrico con ese y eso fue un esfuerzo bastante difícil porque cuando tienes los trazos y puedes ir respetando como la simetría, pero cuando ya es hecho un lado y en el otro lado no hay trazo, es como tallar puramente, ¿no? Es hacer una escultura. Entender, verlo a ojo y viendo proporciones, que con un compás a lo mejor que esté todo simétrico. Y también, curiosamente, luego se basa un poquito, pero no era intencionado, en una pagoda japonesa o en un templo japonés, porque las dos entradas que tiene aquí le da el aire así un poquito. Y me gusta bastante, no fue intencionado, es intentar llevarlo a Japón, que le tengo aprecio por las herramientas, se puede ver, y por la manera que tienen ellos de trabajar la madera. Pero sí, un poquito causalidad de factores y azar y se ha quedado. El diseño tiene unas variables aquí, pues realmente cómo poder hacer este ángulo de entrada sería imposible con una fresadora, los dos ángulos rectos de aquí también, e incluso también esta circunferencia de aquí, que es de 2 milímetros, que atraviesa todo como si fuera un agujero, pues tampoco se podría hacer con la fresadora. Tiene bastante trabajo, pero es lo que hemos hablado antes. Si Frederick se hubiera pensado si le rentaba hacer su pala o no, igual no lo hubiera hecho. Hay que tirarse al barro y ya habrá tiempo a lo mejor de simplificar o no, o mantener algo que considera uno que da, aunque el esfuerzo le dé carácter. Me gusta, aunque digamos que merece la pena, aunque el esfuerzo sea bastante grande. Podría hacer en lo que tardo unas 6 con fresadora, pero no sé, ahora prefiero gastar ese tiempo en hacerla. Disfruto viéndola luego y sabiendo que está hecho a mano. Otro apunte sobre la estructura interna de la guitarra es que las contrafajas del fondo son continuas, como muchas hacían antiguamente. No sé si Domingo Esteso tenía también contrafajas continuas de haya. Había guitarras históricas que yo he visto muchas que no son contrafajas segmentadas por cortes, que se adaptan muy bien a las curvas que tienen los aros. Es una contrafaja doblada, maciza, de 2 milímetros, y luego otra más pegada, que al final conciben unos 4 milímetros que dan suficiente soporte para que los perfiles se queden bastante estables. Pero yo concibo y me gusta que sean continuas y sólidas. Le da más, para mí personalmente, más estructura. Es que es difícil de expresar, pero consigue sellar un poco mejor la caja, para mi perspectiva. Los peones también he buscado que sean más finos que los que hacía anteriormente, a la mitad de peso. Cada peón he reducido en la mitad la masa. ¿Por qué? Porque creo que antes ponía peones bastante más anchos en la base y creo que coartaba un poco los grados de libertad de la tapa. Mirando guitarras históricas y contrastando también muchos apuntes con otros guitarreros, sobre todo con Francisco, que me ha... Un peón más estrecho puede dar un poquito más de grado de libertad a la tapa. Es una opinión personal, pero me gusta. Luego las barras de armónica son bastante bajitas, no tienen altura considerable, el espesor también es bastante finito y aquí no tiene nada de refuerzo. Solo tiene una barra, no tiene ningún plate como ponen aquí o algo de que he construido otras guitarras que tenían, pero he intentado dar una actividad a esta zona también de la guitarra. Creo que es una zona activa. Esto es la más activa, esto es el eje, pero esto aporta también. ¿Cuándo generas tu persona? Si escuchas consejos también mucho más válidos que uno piensa de gente que también piensa este tema tanto o más que uno. Es decir, cuando uno se guía en un maestro, sigue la senda que él hace, pero como no sé, también decía Nietzsche en un libro, al final uno hace su camino con respecto. Lo bello es no inviscuir a alguien a que haga tu camino,
sino puedes señalizar un poco la senda y te corresponde a ti hacer el camino. Y a la vez te corresponde a ti cuestionarte un poco las cosas que has aprendido para entenderlas, no por darlas como un acto de fe. Porque entonces corre uno el riesgo de ser una prolongación de la otra persona, que lo es realmente uno hasta que empieza a forjar su propia personalidad, pero uno, cuando viene de un lugar en el que ha aprendido mucho, tiene que contar tantas cosas en la mente para ver también qué decisión toma uno con respecto a algo. Si es divergente, ¿por qué? Si no es divergente con respecto al maestro, si siempre intentar dar por hecho que uno tiene que hacerse su camino y equivocarse en su camino. Eso forja la personalidad realmente. El hecho de tomar pequeños grados de libertad para cometer este error te enseña mucho, muchísimo de hacia dónde quieres ir, caminar, porque de la otra guitarra me ha llevado a esta, si lo miro con perspectiva también, pero no dar por hecho que estaban bien, dar por hecho ni que la obra está terminada ni que no está ni empezada. Siempre tener una cabeza taimada para eso, por así decirlo, que esté tranquila. Pero yo forjo mi personalidad de esta guitarra en que me ha gustado que sea ligera sobre todo, que sea una guitarra responsiva, que tenga un ataque potente, conciso, que se parezca un poco a una guitarra tradicional, flamenca, clásica, que está en un limbo que no sé definir muy bien. Es flamenca, es clásica, es trista. Hay guitarras históricas que parece que caminan en los dos sitios y eso me dejó muy, muy, muy sorprendido porque me encantó. Me encantó una guitarra que no estuviera tan encasillada en algo, no fuera como puramente clásica o puramente flamenca. Algo que esté un poco en los dos mundos me parece muy, muy bonito, muy bonito. A lo mejor realmente se acercan mucho las guitarras históricas a ese punto, creo, pero hay guitarras históricas clásicas puras y guitarras históricas clásicas flamencas puras por antonomasia. Curiosamente las que más me han gustado están un poco entre medias también. Esa Marcelo Barbero que tenemos todos tan... Es una guitarra que tiene se puede tocar un repertorio de clásico y te queda increíble, increíble. Y también a la vez tener un ataque de flamenco, algo más tradicional, algo más... Es una buena cuestión. Si definir un sonido... Yo para mí defino como personal ese eje. Que no sea estrictamente una clásica en su naturaleza, con un sustain infinito, pero con poca sutileza. Me gusta, sutileza no, dinamismo. Me gusta que la guitarra tenga mucho dinamismo, que sea muy sensible. Sobre todo, obviamente, si tengo que perder en volumen, lo acepto, creo. Lo acepto, creo que lo merece. Creo que yo te diría uno, pues que tenga todo. Yo creo que ahí no es fácil llegar a ese eje, ¿no? Guitarra con un volumen genial, con una sensibilidad genial, que sea responsiva porque es ligera. Ese es el criterio de un guitarrero. ¿Qué tú escoges? ¿Qué define? ¿Qué te gusta? Porque si no defines qué te gusta un poco, estás a merced de todos los gustos, que también está bien, pero no, definir un camino es bueno y equivocarse en él sobre todo. Definir un camino en el que equivocarse. Esa es mi definición. Claro, el punto más, no sé, curioso que yo pueda ser si uno es más pensativo o menos en la vida, a lo mejor me empezó a venir un poco cuando de niño empiezas a entender los problemas que te pueden salir en la escuela o tal, y a veces sentía que entendía que me aprendía la solución y generaba en mí algo que no entendía, que no lo comprendía. Es decir, entendía resolver el problema, pero no entendía el problema o no entendía... Entonces siempre me hice esa como, ¿qué es entender algo? ¿Qué es en reflejo? Cuando hay un problema, ¿se da por sentado una verdad o se trata de reflexionar hasta que la deconstruye y no sabes ni lo que es la verdad al final? Porque divagar es hablar sin pretensión a que lo que estemos hablando tenga un valor. Es bello que hablemos y no lleguemos a ningún lado. Me gusta bastante hacer eso a veces porque se encuentran caminos que yo creo que no se encontrarían de ningún lado. Sobre mi filosofía en la vida y en la guitarra, obviamente soy yo, en las dos. No puedo partirme y verlo en tal, y por eso también se
refleja aquí un poquito de mi personalidad, de mis inseguridades, de mi reflexión sobre qué es el sonido, cómo se entiende el sonido, qué es que algo suene bien, se tiene que comparar el sonido con otro para entenderlo. Al final es la parte más, no sé si por llamarlo así, metafísica de detrás de la guitarra, el alma o lo que hay un poquito... es difícilmente expresable, ¿no? Para mí, la guitarra al final es una extensión de lo que uno es. Uno hace, uno hace guitarras, pero a la vez también cuenta su pequeña historia. En esto, sus etapas mejores de construcción, sus etapas peores, tal vez, sus consejos mejormente pulidos en su mente con lo que haya tenido. Y al final, lo que no hay que hacer ni un ingenuo conciso, ni una persona que dé todo por hecho. Ese gris que hay entre medias de seguir cuestionándose las cosas, aunque sepa uno mucho sobre ellas, porque yo estoy en proceso de ir aprendiendo mucho, pero nunca das por hecho que se ha comprendido del todo, porque ahí es donde surge el pequeño estancamiento personal, ni intentar ser la máxima grandeza de esto, pero a la vez tener esa aspiración de siguen quedando cosas que no entiendo, que no, siguen quedando cosas que no entiendo y cuestionárselo. La verdad, ¿hasta qué punto refutarse? No. El eje donde gira esto es refutarse a uno mismo mucho. Tener el juego de ingenio con uno mismo, de picarse a ver si sabe, si ha entendido bien las cosas o no. Eso es un eje muy bello porque puedes hacerlo siempre contigo, siempre puedes en una conversación con alguien, antes de que te respondas, refutarte a ti mismo para ver si, hostia, pues me he ido aquí o no. No tener, a lo mejor, llamémoslo ego, esa manera de autoconcepción en la que lo que dice uno es correcto, no, hay muchas variables detrás. Es como un cuadro, realmente, algo se queda. Es algo, digamos, de las cosas más bonitas de esta vida, porque es intangible, no se puede saber, lo sientes. Si te ha llegado algo, a lo mejor depende de ti y de la persona y habéis llegado a algo. Sí, yo creo que algo se queda, indudablemente. Y no es la marquetería, y no es... Es todo, la decisión de los diseños, a la vez que del sonido y a la vez que, como he dicho, la finura. Pero sí se lleva algo. Sí, yo pienso que sí. Sutil o más o menos, depende de cada uno, pero yo veo cuadros y claramente no puedo pensar que pensaba Goya hacer los tres fusilamientos del 3 de mayo. No podría pensar con Goya devorando a Saturno, que estaba pensando. Sí sé que era su época de las pinturas oscuras, que probablemente tenía dolores de oído y que pintaba por las noches porque sabe mucho contexto, pero yo creo que sin saber todo eso, que luego aprendí de él, yo veía ese cuadro y me plasmaba algo de lo que a lo mejor él tenía por la mente. ¿Me pertenece a mí? Solo a mí. Eso es mi percepción de lo que era. Así que algo de guitarra, de mí, se llevará el músico. Y le pertenece a él saberlo, no a nadie más.